mañana nos levantábamos con una noticia que yo no sé ustedes, pero a mí me dejó ojiplática. Decía algo así como que el gobierno estaba esperando a ver si las condiciones climáticas empeoraban y de esa manera se resolvía la situación de inmigrantes irregulares a las Islas Canarias. Vamos, como aquellos que hacen así para ver si llueve. Más de 15.000 inmigrantes han llegado a estas islas desde agosto, amarradas en el muelle lo que queda de las pateras en las que desafían el Atlántico para alcanzar la puerta del sur de Europa. Está claro que las mafias están presentes, puesto que las condiciones de llegada son bastante diferentes a esa crisis de los cayucos que ya vivimos hace muchos años. En concreto, en el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, solo en ese fin de semana, 2.500 inmigrantes irregulares llegaron a las costas canarias. Estamos hablando de casi un 1.100% más que la llegada de todo el año anterior. Ante esto, buscamos respuestas sobre qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que ha hecho hasta el momento, dónde está el ministro de Interior, dónde está la ministra de Asuntos Exteriores, dónde está el ministro de Transportes, dónde está ese ministro de Migraciones y la secretaria de Estado de Migraciones. Llevamos meses diciendo que es necesario hacer algo. Precisamente por eso hemos tomado la determinación, y máxime viendo el titular de esta mañana, de solicitar la dimisión fulminante del ministro del Interior, que está mirando hacia otro lado, y además hemos solicitado las comparecencias de otros ministros y secretarios de Estado que tienen que venir a rendir cuentas. En el día de ayer hemos registrado también un plan de contingencia para intentar resolver esta situación de la mejor manera posible y, por supuesto, siempre defendiendo el cumplimiento en materia de derechos humanos. Podríamos decir que lo hemos agrupado en tres grandes grupos. Por un lado, internacional y Unión Europea; otro lado, seguridad; y como tercer punto de ese plan de contingencia, lo relacionado directamente con las personas migrantes. Europa y diplomacia. Nos parece indispensable, y por eso cuenta nuestro plan de contingencia, la parte de la política exterior. Por eso no entendemos por qué la ministra no está más presente. Es indispensable, entre otras cosas, reforzar las relaciones con nuestro socio prioritario, que es Marruecos en este caso. Las distensiones del gobierno no están ayudando a paliar esta crisis de migración que estamos viviendo en las Islas Canarias y al final en Europa en general. Otro de los puntos es el explicar en Europa que es necesario que todo el continente, que toda la Unión sea consciente de que existen fronteras al sur. Si estamos en Europa no es solamente para lo bueno, también en este caso para lo que quizás no es tan bonito, y una frontera europea es eso, una frontera europea. Se tienen que tomar decisiones de manera común y no se le puede dejar, en este caso, la responsabilidad únicamente a los países que estamos al sur. Está claro que al tratarse de una responsabilidad común es indispensable que desde Europa se desarrolle un plan de trabajo y cooperación para trabajar en origen, para trabajar con esos países emisores de migrantes de manera irregular. Y también es indispensable que no intentemos tapar el sol con un dedo. Es indispensable que tengamos en cuenta que hay mafias que tratan precisamente con estas personas y que es ahí donde tenemos que atacar. Es indispensable que Europa a la una cierre filas, que tengamos un plan contundente que nos ayude a desarticular esas mafias que al final lo que hacen es jugar con la vida de personas que quieren buscar un futuro mejor y tratarlos como si fuesen pura mercancía. Seguridad. En materia de seguridad hay una cosa clave, y mírense la ironía de lo que voy a decir, pero hemos solicitado que haya un plan de coordinación interministerial que se encargue realmente de poder resolver la situación que está sucediendo en Canarias. A priori parece evidente, pero la realidad es que cada ministro va por su lado. De hecho, en estos días hemos visto incluso a la ministra de Turismo en una entrevista que le preguntaban qué está haciendo, ya que su cartera afecta también, la situación está afectando a la proyección turística de las islas, y decía que ya su trabajo lo estaba haciendo y no entraba a hablar de qué está haciendo el gobierno en general. Eso nos da un poquito, nos huele a que en lugar de coordinación cada uno va a la suya y ninguno quiere asumir responsabilidades. Es indispensable, y por eso solicitamos que se refuercen los efectivos de policía y de guardia civil, de Policía Nacional y Guardia Civil en las Islas Canarias, para poder afrontar
esta avalancha que estamos teniendo y poder cubrir de manera logística y para también cumplir con en materia de derechos humanos esta situación. Es indispensable que se active Frontex de una manera fuerte y contundente. Estamos hablando de una frontera al sur de Europa, frontera europea al fin y al cabo, y Frontex tiene que estar más presente que nunca. También es indispensable que esos medios que existen pero que no están activados se vuelvan a utilizar, como el SIB, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Es curioso que no estén operativos, que haya sistemas civiles no operativos en las islas cuando estamos teniendo esta avalancha de cayucos llenos de personas, en este caso en situación irregular. Personas migrantes. Es indispensable en toda esta crisis entender que estamos hablando de personas, que no estamos hablando de mercancía como así los tratan las mafias contra las que hay que combatir. Por eso es indispensable que se establezcan más CATES, centros de detención temporal, en los cuales se puedan no solamente cumplir con los tratados en materia de derechos humanos, sino también se pueda cumplir con ese proceso de identificación de la persona y establecer cuál es el origen o cuál es su país emisor. También es indispensable que hablemos de los menores no acompañados, menores que llegan, en este caso a nuestras costas, a los cuales o sobre los cuales cae, en este caso, la tutela de un gobierno autonómico y, en el caso de Canarias en particular, una parte de esos menores sobre los cabildos insulares. Cabildos insulares desbordados porque ya no pueden asumir mayor porcentaje y gobierno autonómico que está totalmente desbordado. Es necesario que conozcan que no solamente se trata de recibir, en este caso a los menores no acompañados, sino que las instituciones son responsables de ellos hasta su mayoría de edad. Precisamente por esto también solicitamos que se haga un incremento en los fondos destinados al cuidado y la atención de los menores no acompañados, porque las instituciones en Canarias empiezan a estar saturadas y no pueden soportar la llegada masiva tampoco en materia de menores de edad. Todos sabemos que Canarias es un territorio limitado, ¿no? Somos 8 islas rodeadas de agua, lo cual hace imposible que haya una circulación como puede pasar en territorio nacional. Por eso lo que solicitamos desde el gobierno, en este caso le solicitamos al gobierno central, es que haya un plan de reubicación de los migrantes en situación irregular por el territorio nacional y también de los menores no acompañados. Es la única manera de conseguir que se cumplan todas las medidas y tratados internacionales en materia de derechos humanos y poder, en este caso, afrontar la crisis de una manera más eficiente. Cuando hablamos de la coordinación y del plan de reubicación, tenemos que decir lo que ha pasado estos días. El gobierno dio la orden de que 200 migrantes irregulares se subiesen a un barco en Gran Canaria rumbo a Tenerife para ir directamente a Huelva. Pero el ministerio cambió de opinión cuando se llegó a Santa Cruz de Tenerife y en ese momento se dio la orden de que si no tenían pasaporte, las personas que están en situación irregular no podían subir a ese barco. Al final, lo que se abogó es a un abandono de 200 personas en Santa Cruz de Tenerife y el propio colapso de las propias instituciones locales, insulares y autonómicas que no entendieron esta decisión ministerial. Las medidas que se apliquen son fundamentales por muchos aspectos. Primero, porque es necesario combatir la crisis dramática y humana que se está viviendo en las costas canarias con la llegada masiva de inmigrantes en situación irregular. Y por otra parte, porque se sigue golpeando duro al principal motor económico de las Islas Canarias, que es el turismo. Hemos visto estos días como en prensa internacional lo único que sale es la imagen de Canarias al lado de lo que era Lesbos, y no podemos permitir que una parte de nuestro territorio se conciba de manera internacional de esta manera, básicamente porque estamos hablando del 40% del PIB de una comunidad autónoma en la que las cifras de paro están 10 puntos por encima de la media nacional y en el que el paro juvenil ya supera el 60%. Aquí acaba esta edición de videoblog. Hoy no les voy a dejar elegir porque creo que la situación es suficientemente seria y suficientemente dura como para poder poner algo de positividad al asunto. Lo que está claro es que hay una descoordinación absoluta por parte del gobierno. Lo que está claro es que no se están haciendo los deberes y lo que está claro es que nadie está pensando ni en el futuro de nuestro país ni tampoco en la crisis humanitaria que estamos viviendo. Así que nada, espero que aporten a este mail que está por aquí debajo, que nos escriban con cualquier tema que quieran que tratemos, bien que sea de actualidad o no, y que manden también sus vídeos para poder participar en otras ediciones de preguntas. Les mando
Un besote a todos y los veo en la próxima edición de este videoblog.